Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre el traumatismo craneoinfantil en la infancia y otras condiciones clínicas presentado por Andrina Saavedra, Laura Maya, Carla Flores y Yesenia Camuán. El traumatismo cráneoencefálico es una causa importante de muerte y discapacidad de niños en todo el mundo. También se le conoce como lesión cefálica cerrada. Son lesiones cerebrales que se producen a través de un golpe en la cabeza leve o grave. Los síntomas leves en adultos se clasifica por el grado de alteración y la integridad cerebral. La prueba para evaluar la conciencia es la escala de coma de Glasgow. En niños es aún más complejo de estudiar, debido a que son más pequeños y quienes tienen alteraciones de la conciencia por lo general son lesiones leves. Se identifica un grupo de niños con síntomas como postcontusión, problemas cognitivos y psicológicos, como irritabilidad, ansiedad, depresión, proceso de información lenta y déficit de atención en la memoria. El traumatismo craneoencefálico también tiene síntomas moderados y graves. En los síntomas moderados, de 9 a 12 horas se considera que sería una pérdida de conciencia después del evento traumático que tuvo la persona. De 1 a 24 horas sería una amnesia postraumática. De 1 a 7 días son anomalías gracias a la tomografía computarizada o a la resonancia magnética o signos neurológicos. En los síntomas graves se dice que son graves cuando se presentan una puntuación en la escala de coma de Glasgow entre 3 y 8, presentan fracturas de cráneo complejas o lesiones craneales penetrantes. Las diferencias del traumatismo craneoencefálico en adultos y en niños. En adultos, una de las dificultades, como las consecuencias que se tienen a raíz de ese evento traumático, se ven afectadas las áreas físicas, emocionales, conductuales, cognitivas, académicas, laborales y sociales. En los niños, el grado de desarrollo del niño, así como su familia, es la base de apoyo en el momento de la lesión. Es primordial la relevancia y modificación al funcionamiento en la vida adulta. Las lesiones durante la infancia ocasionan una mayor probabilidad de afectación cerebral generalizada, con lo cual se desestabilizan los procesos normales de desarrollo y las habilidades que deben madurar, faltan o se desarrollan en escasa medida. El traumatismo craneoinfantil en la infancia temprana del nacimiento a los 5 años. A esta edad, los niños tienen un periodo de maduración cerebral donde desarrollan habilidades que son rápidas y también el cual los niños tienen una mayor probabilidad de sufrir de este traumatismo. Generalmente es causado por una caída. Las características fisiológicas del cráneo y cuello. En recién nacidos, el cráneo es delgado, maleable y las suturas se fusionan por completo hasta los 2 años de edad. La recuperación funcional de un traumatismo en una edad temprana, sobre todo en casos de lesiones más graves, es definitivamente pobre. Las publicaciones sobre la recuperación de niños lesionados en la edad temprana de la infancia se hallan en fases incipitantes, pero se han identificado alteraciones en muchas áreas como cognición, funciones ejecutivas y la conducta. El traumatismo craneoencefálico en niños de edad escolar de 6 a 12 años. Este interrumpe el proceso de maduración en regiones anteriores del cerebro. Las principales causas de la lesión en este grupo de edad se relacionan con actividades recreativas como deportes, montar a caballo y andar en bicicleta. Los niños que sufren este tipo de traumatismo grave en estas edades son particulares vulnerables a alteraciones en la atención y las funciones ejecutivas. El traumatismo craneoencefálico en adolescentes de 13 a 18 años, la maduración cerebral es un poco más lenta. Una lesión cerebral en este lapso afecta la eficiencia de la adquisición de habilidades e interfiere con la capacidad de poder realizar las tareas de la vida cotidiana en los dominios académicos y sociales. Se puede diferenciar de los niños debido al número de capacidades establecidas y a la mayor madurez cerebral. Los adolescentes sobreviven del traumatismo. Han demostrado alteraciones en los dominios sociales de reconocimiento de emociones y la interferencia a la hora de tener una conversación. Predictores de los resultados del traumatismo craneoencefálico en niños.
Edad en el momento de la lesión. Quienes sufren lesiones en su infancia temprana muestran peores resultados que los niños que padecen la lesión en edades posteriores. Gravedad de la lesión. La combinación de la gravedad de la lesión y la edad temprana en la que ocurre producen peores consecuencias. Los niños con traumatismo craneoencefálico leve tienen por lo regular mejores resultados respecto a quienes experimentan un traumatismo craneoencefálico grave. Las anomalías cerebrales y la localización de la lesión son consecuencias generalizadas del traumatismo sobre el cerebro en desarrollo y su capacidad de interferir con los procesos normales del desarrollo. El funcionamiento previo a la lesión juega un papel muy importante en la probabilidad de que un niño sufra de un traumatismo craneoencefálico e influye en su recuperación los factores ambientales. Estos factores que influyen en la recuperación de los niños son el nivel socioeconómico, la función parental y familiar. Los niños de familias que viven con mayores desventajas sociales también tienen una recuperación menor y más lenta de un traumatismo craneoencefálico. Los niños de familias con mejor funcionamiento tienen mejores resultados en la función adaptativa y de memoria. Los niños con un traumatismo craneoencefálico grave de familias con mayor disfunción revelaron un funcionamiento más deficiente en su recuperación. Evaluación y tratamiento. Existe una gran diferencia entre la recuperación casi siempre rápida y sin complicaciones de un traumatismo craneoencefálico leve y un proceso de recuperación y adaptación más prolongado en relación con un traumatismo craneoencefálico moderado y grave. Este se puede evaluar por el grado de la conciencia, la duración de la amnesia postraumática, la duración de la alteración de la conciencia, la evidencia clínica de la fractura del cráneo o la alteración cerebral y el estado neurológico y mental. Para esto se han descrito 3 etapas en el proceso de la recuperación. La primera es la más temprana, es el periodo en el cual los niños aún no están en coma, pues se enfoca en mantener los aspectos básicos de las funciones como la alimentación y la fortaleza física. La segunda etapa de rehabilitación, una vez que pase la fase aguda, es de hecho la más intensa. Su función es facilitar la recuperación y compensar las dificultades observadas en la cognición y la conducta del niño. Y la tercera y última etapa es el proceso de recuperación, donde comienza después de que el paciente es dado de alta del hospital y requiere una institución que brinde tratamientos para pacientes externos, en el cual las metas sean promover la independencia de la vida. Se debe considerar adaptaciones en 3 niveles en un proceso colaborativo entre la familia, el terapeuta y la escuela. A nivel físico, la incorporación de equipamiento de adaptación. A nivel ambiental, dar más tiempo para terminar las tareas y un salón de clases tranquilo y bien estructurado donde el estudiante se pueda sentir cómodo. Y a nivel institucional, donde los programas educativos sean específicos, donde las clases sean individuales y el reentrenamiento de habilidades sociales sea adecuado para el menor. También hay la evaluación neuropsicológica del traumatismo craneoencefálico en la edad pediátrica. La evaluación también puede basarse en parte de la información que suministran los padres a través de cuestionarios sobre el funcionamiento de sus hijos en las áreas del interés para el terapeuta, las capacidades sociales y conductuales, por ejemplo. Además, es importante hacer revisiones regulares hasta los 12 meses después de la lesión y luego en periodos transicionales clave, como la entrada a la escuela o el cambio de primaria a la secundaria. Plasticidad en niños con trastornos neurológicos. Su estudio se centra en la edad al momento de la lesión, pero en investigaciones más recientes han demostrado que la etapa del desarrollo cerebral, así como las características individuales como el sexo, edad, aspectos genéticos y funcionamiento anterior a la lesión, también influyen en las secuelas. La enfermedad vascular cerebral en niños y sus consecuencias son las que se han explorado de un modo más completo en el contexto de la plasticidad. En términos de la edad al momento del EBC es claro el sustento de la teoría de los periodos críticos, ya que no existe un efecto lineal de la edad de la lesión.
La enfermedad vascular cerebral ocurrido a una edad menor, sobre todo del periodo perinatal al primer año, se ha acompañado de un peor desempeño en distintos parámetros cognitivos. Cuando se inicia antes del primer año y después de los 6 años de edad, estos niños muestran capacidades relativamente preservadas. Un estudio publicó mejores resultados en niños que sufrieron una enfermedad vascular cerebral entre los 5 y 10 años de edad, en tanto que en los periodos previos y posteriores a tales edades los resultados fueron relativamente peores. La epilepsia es un trastorno neurológico más común en la infancia y se diagnostica a menudo en los primeros 5 años de vida. Se caracteriza por crisis y aparecen cuando sobrevienen de un desequilibrio entre los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Existen dos tipos de epilepsia: la convulsión generalizada, que afecta a todo el cerebro y el 33% es más frecuente en niños, y las convulsiones focalizadas, que alteran solo una parte del cerebro y un 52% también es más frecuente en niños. Asimismo, existen varios síndromes epilépticos que son menos comunes, como las crisis infantiles, dado que son específicas de la infancia temprana, y estas causan deficiencias importantes. El tratamiento incluye fármacos antiepilépticos y, en casos más graves, intervención quirúrgica. La epilepsia trae consecuencias neurológicas y consecuencias psicosociales en el niño. Las consecuencias neurológicas es que los niños con epilepsia tienen un desempeño significativamente por debajo de lo esperado para su edad en medidas cognitivas, como el coeficiente intelectual, la velocidad del procesamiento de la información, el lenguaje, memoria y sus funciones ejecutivas. Los niños con epilepsia del lóbulo temporal tienen peores resultados en cuanto a la memoria. Según sea el tipo de epilepsia, los resultados neurológicos varían. En las consecuencias psicosociales, el daño se presenta a menudo en regiones cerebrales relacionadas con emociones y conducta, y la interferencia social, entre ellas la amígdala y el hipocampo. Puede haber alteraciones en las capacidades ejecutivas y la memoria, que son esenciales para el funcionamiento social normal. El estigma o el temor que puede generar en relación con las crisis hace que estos pacientes puedan tener ciertas restricciones en sus actividades por seguridad. Por ejemplo, no pueden nadar sin la supervisión de un adulto. La enfermedad vascular cerebral figura entre las 10 causas más frecuentes de muerte en niños, donde se encuentran las dos más comunes: la enfermedad vascular cerebral tipo isquémico, que es un tipo de infarto, y la enfermedad vascular cerebral hemorrágica, que es la rotura de una arteria y el sangrado que lleva a un daño cerebral. La enfermedad vascular cerebral tiene dos tipos de consecuencias: las neurológicas y las sociales. Después de un estudio en los niños que han contraído este tipo de enfermedad, se encontró que en límites promedios pero inclinados hacia el límite inferior, se evidencia que se alteran las habilidades cognitivas más complejas, como la atención, la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. En las consecuencias sociales, estos niños pueden desarrollar trastornos psiquiátricos, como un trastorno de déficit por atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y cambios de personalidad. Aunque la parte social no se examina de manera detallada, una revisión reciente de las escasas publicaciones que han hecho ciertos autores reconocen menores grados de participación social y aceptación social, pero sí el 59% de los niños tienden a desarrollar trastornos psiquiátricos. Los trastornos genéticos con consecuencias neuropsicológicas. Existen numerosos trastornos genéticos que son diagnosticados en niños, pues con los nuevos avances que se han venido teniendo se puede observar estos trastornos desde el embarazo de las madres, pues en el primer trimestre, entre las 11 y 13 semanas, se pueden identificar las alteraciones del cromosoma X. Las alteraciones o trastornos genéticos más conocidos son síndrome de Down, trisomía 13 y síndrome X.
Pero no solo existen estos trastornos, pues hace poco empezaron las investigaciones sobre los resultados cognitivos de otros trastornos, pues estos son diagnosticados en la infancia de los niños, como los errores congénitos del metabolismo y los trastornos neuromusculares. Los errores congénitos del metabolismo son trastornos del ciclo de la urea, que son sustancias que se forman por la descomposición de proteína en el hígado. Estos trastornos genéticos son hereditarios. Se producen por la incapacidad que tiene el cuerpo de convertir los alimentos en energía de manera apropiada. La deficiencia del OTC es un trastorno del metabolismo del ciclo de la urea y la detoxificación del amonio. Su origen es genético y poco frecuente. Es una enfermedad de inicio neonatal que se presenta mayormente en varones. Ambas formas presentan episodios de hiperamonomía que pueden ser letales o derivar secuelas neurológicas. Se presentan en casi uno de 30.000 recién nacidos y este tiene un tratamiento para la deficiencia del OTC, como una dieta restringida de proteínas, complementos de aminoácidos esenciales, medicamentos para estimular la excreción de amoníaco y si el tratamiento no es efectivo, se procede a hacer un trasplante de hígado. Sus síntomas son los vómitos, náuseas, fallas respiratorias y algunas veces diagnostican de forma incorrecta, ya que este trastorno no es muy común. Estos tienen unas consecuencias neuropsicológicas. Se informan problemas ejecutivos en adultos con trastornos del ciclo de la URA, se evidencian déficits en la fluidez verbal y la memoria de palabras. Las mujeres asintomáticas tienen un perfil neurocognitivo de déficit en habilidades motoras finas, funciones ejecutivas y memoria visual. Los estudios que se han hecho sobre los resultados del neurodesarrollo es compleja. Se han identificado hallazgos mixtos. Un estudio indica que el coeficiente intelectual se deteriora con el paso del tiempo, mientras que otro indica que el coeficiente intelectual se mantiene estable después del tratamiento. Algunos niños sufren déficits especificados del aprendizaje a pesar de la ausencia de la encefalopatía hiperamonínea. Al aplicar batería de evaluación más completa, detectan problemas del funcionamiento ejecutivo y de atención. Señalaron que los niños se encuentran en riesgo de contraer problemas conductuales y emocionales, lo cual en estos casos se sugiere que siempre se aplique una evaluación completa. Trastornos neuromusculares. Estos tipos de trastornos se diagnostican en la infancia. La distrofobia muscular de Denuche es una de las más comunes, tratándose de un trastorno recesivo vinculado con el cromosoma X que afecta más a los varones. Es reconocible por el debilitamiento progresivo y pérdida del músculo del esqueleto y el corazón, siendo este el resultado de una mutación del gen de la distrofina. Un estudio canadiense encontró que uno de cada 4.700 varones nacidos tienen este tipo de trastorno entre la edad promedia de 4 y 5 años. Los signos de alarma son motoras retrasadas y dificultad para correr y saltar. El coeficiente intelectual se puede evidenciar que es muy bajo. Este se puede decir que padece una discapacidad intelectual en -70, ya que el deterioro es una variable creciente. Las consecuencias psicosociales mencionan que los niños varones con distrofobia muscular de Denuche tienen riesgo a desarrollar TDAH. También se observa que en esta población tiende a desarrollar el trastorno espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo, alteraciones en habilidades sociales y no reconocen sus emociones. La relevancia de la evolución neuropsicológica detallada en los niños es esencial, ya que con la información a fondo se puede determinar un buen diagnóstico y observar cuáles son las dificultades que tienen. Pues con esto se puede diseñar una buena intervención para el mejore del paciente, basándonos en el objetivo de la rehabilitación neuropsicológica.